Esta clase es, digamos, el inicial que ustedes van a tener de lo que es en los futuros endocrinólogos que puede haber acá, o internistas o intensivistas, de lo que es el manejo de la diabetes mellitus, por así decirlo, ¿no? Porque el endocrinólogo que está entrenado, o el internista, o el intensivista, obviamente tiene que saber toda esta fisiología para aplicarse las anomalías en base a la terapéutica que después va a aplicar, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la finalidad del páncreas endocrino, ¿no? El páncreas endocrino tiene como papel fundamental regular la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, un fin fundamental del ser humano es el regular los nutrimentos, ¿no? O sea, todo lo que viene tiene que ser convertido en algo, en energía, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede oscilar en niveles bajos de glucosa. No se puede oscilar. Los niveles bajos, o sea, la hipoglicemia, es cuando es menos de 60 miligramos por litro, ¿no? Y en la otra esquina, en la antípoda de lo que es la hipoglicemia, está la hiperglicemia, que puede crear efectos inmediatos y efectos tardíos. Los inmediatos son obviamente pues los picos de hiperglicemia que pueden principiar un stroke o un desorden cerebrovascular, un evento coronario agudo, etc. Y lo de larga data, que puede ser la retinopatía, nefropatía, la pupila de Hershey-Robinson, el pie diabético, neuropatía diabética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental el páncreas endocrino. O sea, al hablar de páncreas endocrino no solamente estoy hablando de insulina, estoy hablando de todo lo que conforma el páncreas endocrino, o sea, insulina, glucagón, polipéptido, pancreato y somatostatina, el regular de esta glicemia, que tiene que no oscilar entre muy alta y muy baja. La concentración de glucosa, que realmente va a encontrar muchas referencias que lo suscitan entre 60 y 110, etcétera, ¿no? Nosotros manejamos generalmente glicemias no tan bajas de 70 a 110, ¿no? Una glicemia de 60 podría ser una normal baja, ¿no? Pero la glicemia no debe pasar de un valor de 120, fundamentalmente, ¿no? Y no debe bajar de un valor de 60 y 50 ni a cañones, ¿no? Y la curva del páncreas tiene aproximadamente 1 millón de islotes pancreáticos. Cada islote tiene un promedio de 30.000 células activas, cada islote. Entonces, ya más o menos tiene un pluma cuánto es de cada uno. Y las células de los islotes pancreáticos son 25% células alfa, 60% células beta, 10% células T y 5% células F. Glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático, ¿no? PP algunos le llaman o sea, la misma polipéptido pancreático le llaman células PP también algunos, ¿no? Hay otras sustancias que se producen como la anilina o el péptido amiloide pancreático. No les interesa a ustedes. Se produce en estado de enfermedad de diabetes. Por eso no se ha puesto acá. La insulina se forma obviamente en las células beta, como ya lo he explicado. Se almacena en los gránulos celulares beta y se secreta se exinde de una molécula grande que es la proinsulina. Se exinde y se separa en insulina y el péptido conector o péptido C. La insulina queda con sus cadenas alfa y beta I, y el péptido C y proinsulina. Incluso pueden salir una cierta cantidad de insulina unida a péptido C y tienen acción igual a la insulina, pero muy débil, ¿no? Se puede excretar. ¿Para qué nos sirve el péptido C? El péptido C nos puede servir, señoras y señoritas, porque cuando nosotros tenemos una masa celular beta y queremos ver la masa celular para lo que es reserva pancreática, así le llamamos, el péptido C en cantidades equimolares viene a ser casi la expresión de la insulina que se está formando, obviamente, ¿no? Entonces, el
péptidos viene a ser como un marcador que se usa para lo que es reserva pancreática, ¿no? Entonces, si obviamente tienes un nivel bajo de péptido C sérico, tu reserva pancreática es mala, ese paciente no va a responder ni a camines antibióticos orales. De repente tienes que mandarte de frente con insulina, sea rápida, glargina, lispro, etcétera, o NPH, lo que sea. O sea, ese sería el papel de este señor. Y este obviamente tiene el papel fisiológico de la estrella, como ayer escuchábamos la estrella del embarazo hablar de la gonadotrofina colónica humana, ¿no? Ya la estrella sería pues, la insulina propiamente dicha, ¿no? ¿Y quién hace el control de secreción de insulina? Obviamente estamos hablando, señores, de que la insulina tiene que ver con la glucosa, pues entonces la glucosa, la cabeza. Los estados de hiperglicemia hacen que la insulina se secrete. Es un estímulo, el estímulo principal para la insulina. Aminoácidos esenciales, sí, también. Como arginina, glicina, insulina, alanina. Principalmente sé que esos tres son los que más estimulan, ¿no? Entonces, estos también van a ayudar a la estimulación de la insulina. Esto de acá, péptido inhibitorio gástrico, gastrina y colecistoquinina, van a también estimular la síntesis de insulina y dan cuenta de la elevación de la insulina posterior a la ingesta, sobre todo de una ingesta que puede ser opípara, ¿no? En abundancia, ¿no? Porque estamos hablando, pues, mire, de gastrina que controla el ácido clorhídrico, colecistoquinina que controla pues, las grasas, y el péptido inhibitorio que participa en ambos, ¿no? Estamos hablando de mínimo de una comida opípara rica en grasas, rica en proteínas, o sea, una comida opípara, y ni hablar de carbohidratos, que también es el estímulo para la secreción de insulina, ¿no? O sea, estos señores no solamente estimulan, sino dan cuenta de que hay una elevación de insulina marcada a nivel sistémico. Glucagón también puede, digamos, elevar, o sea, la secreción de insulina, ¿no? Un mecanismo sinérgico, a pesar de su antagonismo. O sea, sinérgico funcional a pesar del antagonismo funcional que tiene. Hormona de crecimiento, ustedes han estado muy atentos, o medianamente atentos, o recordarán que, muy aparte de la hormona de crecimiento, la somatomedina también tiene un efecto similar a la insulina, ¿no? Entonces también por ahí, no solamente la misma hormona de crecimiento, sino la somatomedina también puede tener un efecto similar a la insulina. ¿Quién no olvida la somatostatina? ¿No? La somatostatina, los corticosteroides, estrógenos y progesterona más bien tienen un efecto antiinsulina, ¿no? Lo que acabamos de hablar, catecolaminas. Las catecolaminas, señores, son, digamos, y que me sirva, qué bueno que me sirve de introito la primera parte de la última clase. ¿Por qué? Porque tienen receptores alfa y beta. El receptor alfa, como lo acaban de ver, es un inhibidor de la secreción de insulina. Y el receptor beta es un estimulador. Pero partamos primero por el nervio. El nervio tiene más noradrenalina. La noradrenalina tiene acción alfa-adrenérgica, no tiene beta-adrenérgica. Por ahí ya estamos viendo que más tienden a elevar la glucosa que, digamos, ayudar con la insulina, o sea, antagonizan. El nervio es más noradrenalina que adrenalina, que a diferencia de las catecolaminas adrenales que tienen más adrenalina que noradrenalina. Obviamente, la médula suprarrenal se estimula, como estamos viendo, en situaciones de estrés, ¿no? Pero aún así dice, así sea adrenalina, predomina el efecto alfa que el beta. O sea, también tendría acción antiinsulínica, o sea, favorece la hiperglicemia, ¿no? Entonces, por eso es que las catecolaminas son hormonas que participan más bien para elevar la glucosa.
antiguamente, mucho antes que existiera la dextrosa al 33% y todo, los médicos de la época del 80 y el 70 le daban al paciente con hipoglucemia adrenalina para elevar la glucosa. Ahora que no, obviamente se va a destrozar 33-50 y al toque eleva la glucosa, ¿no? Por este mecanismo, ¿no? Y aparte, como para recordar un poquito de la parte, ¿no? Con lo que hablaba con mis alumnos de seminario cuando hablábamos de los neurotransmisores y hablábamos del astrocito, ¿no? De la célula de la glía, y les hice recordar lo que hay en hallazgos ultramicroscópicos, o mejor dicho, les comenté lo que hay en hallazgos ultramicroscópicos acerca de astrocitos y regulación de glicemia, ¿no? Una publicación que salió en una revista que se llama Neurology hace ya como 4 o 5 años, ¿no? Quiero que el astrocito, en la estimulación catecolaminérgica, tiene glucosa almacenada dentro del astrocito y puede liberarlo en la actividad sináptica. Obviamente un mecanismo de neuroprotección para la hipoglicemia que es deleteria para el cerebro, ¿no? Eso sobre catecolaminas, entonces, señores. Vamos a los gráficos. Este es un gráfico, porque dirán, pero ¿cómo se, como dicen algunos que hablan en la verdad, como rayos se secreta la insulina? Bueno, así rayos se secreta, ¿no? La glucosa es un estímulo para esta célula. ¿Qué célula es? La beta, ¿no? Entonces, se estimula este receptor, que puede ser GLUT1, GLUT2, o sea, los GLUT2, 4, GLUT2, vamos a hablar cuando hablemos de músculo, tejido adiposo y hígado. Acá se menciona que puede ser GLUT1, GLUT2, GLUT4, ¿sí, no? Un receptor GLUT, ¿no? Entonces, este receptor de la célula beta, por vía activación de glucosinasa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿no? Esto va a estimular por vía de la energética de la adenosin trifosfato y va a actuar sobre el receptor de la subunidad de sulfoniluria de tipo 1. ¿Y qué hace este vector de sulfoniluria? Ahí vemos una X. Cierra el canal de potasio. Obviamente, cuando cierra el canal de potasio y hay otro que entra por acá, se produce la despolarización. Entonces, esta despolarización, aparte que ya el canal de calcio de por sí se potencia el canal de calcio voltaje dependiente, ingresa potasio y como siempre repito, yo creo que se acabó esta cosa. Tiene que ser a capela, se plegó la grabación. Bueno, como yo siempre repito, el canal de potasio, el flujo de potasio, lo que va a hacer es todo lo que es funciones o células que tienen que ver con el flujo, la espermatogénesis, la evolución de neurotransmisores, la memoria, lo que va a hacer es exocitar gránulos que tengan insulina. Y esos gránulos insulinérgicos son los que pasan vía sistémica a la sangre. Entonces, todo esto que está acá es el mecanismo molecular de la secreción de insulina. ¿Cuáles son las acciones de la insulina? Esto es otro gráfico de la acción molecular. Qué mala suerte que no esté la grabación, porque por acá yo me iba a sadiquear con preguntas, pero bueno. La insulina, como recordarán de la primera clase de mecanismo de acción hormonal, y ustedes son bien memoriosos, es de mecanismo de acción hormonal de tipo 4.
Al ser mecanismo de acción hormonal de tipo 4, les hablé de la serina, treonina, sinasa. Entonces, alfa y beta, unidades del receptor de insulina. Entonces, estos receptores alfa y beta, al llegar la insulina, lo que va a hacer es una fosforilación, la autofosforilación de la unidad beta. Esta autofosforilación lo que va a hacer obviamente es fosforilar a otros entes, otros individuos, otras moléculas, y va a fosforilar al receptor similar a la insulina, que vas a tener tres pasos: la vía metabólica, la vía transcripcional y la vía mitogénica. O sea, la vía de la transcripción, ya tanta vaina, no me parece un poquito complicado, ¿no? Eso para mí. Entonces, la vía metabólica, digamos que es como si tuvieras un hijo y adentro de tu hijo tuvieras otro hijo, porque acá actúan IP3. Entonces, si hablamos de IP3, sería que dentro de la célula donde actúa el receptor de insulina, hubiera un mecanismo de acción de qué tipo. Cuando hablamos de IP3, hablamos de 3, del receptor molecular de tipo 3. Porque vía IP3, 3, o sea, el receptor tipo 4, 3, quinasa, vamos a tener que se va a estimular el GLUT4. Ya, como van a escuchar mi explicación, no estamos hablando de otro que no sea músculo y tejido adiposo. No estamos hablando de hígado. Entonces, GLUT4, como van a escuchar en la explicación siguiente, tenemos receptores de transportador de glucosa en la periferia y adentro. Lo que hace la insulina es exteriorizar, les quita su internalización y los expone afuera. Listo. Entonces, y la vía de la glucosinasa 3 fosfato, ¿qué es lo que va a hacer? Almacenamiento de glucosa. Aparte, por la vía micro, o sea que este es el receptor, va a haber una síntesis proteica aumentada. Entonces, esto es lo que es la vía metabólica de la acción de la insulina desde el punto de vista molecular. Aparte tenemos la vía mitogénica. Este nombre les parece familiar cuando se habló de memoria. Este nombre les parece familiar, la mapsinasa. Y esta mapsinasa, efecto mitogénico. Murió vigilante. Yo sigo nomás. La grabación será su tumba. La vía transcripcional, por vía de inhibición de FOX1, vamos a tener la vía de los receptores PIPAR-gamma. La vía de receptores PIPAR-gamma va a haber una emisión de gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿no? Porque lo que predomina es, digamos, el efecto, más que todo, ¿no?, de meter. Va a haber aumento de la adipogénesis y puede haber una relevación arriba abajo de adipogénesis. Y la vía del CRB1 va a haber un aumento de lo que es la adipogénesis. O sea, ¿cuál es la acción de la insulina entonces? Bueno, la acción de la insulina básicamente es, 1, estimular glicólisis. 2, formar glucosa y almacenar glucosa, ¿no? Por eso ahí no dice glucogenogénesis. Y la tercera es depósito de grasa, ¿no? Por eso que ven todo eso de lo que acabo de explicar. Entonces, eso es lo que pasa a nivel molecular cuando a la insulina se le ocurre actuar. Por eso esto no lo expliqué en el mecanismo hormonal de tipo 4 en la primera clase, porque a mí un mejor gráfico para explicarlo en esta.
Eso es lo que pasa, y que se va para terminar con una obertura, como un apéndice en la primera clase. El mecanismo hormonal tipo 4 de la insulina. ¿Cómo es? Esta es la verdad de la milanesa, señores. Ahora, vamos ya a las acciones de la insulina. ¿Cuál es el metabolismo de carbohidratos? ¿No? La insulina, primero vamos al gráfico, lo comentamos, ¿no? Obviamente hígado, grasas, tejido adiposo, músculo y el vaso sanguíneo, ¿no? A nivel del metabolismo de carbohidratos, lo que mencionamos para hablar de los transportadores de glucosa, la insulina, básicamente, memorícense GLUT4 y GLUT2. GLUT4, acá y acá. Lo que va a ser el factor limitante de la utilización de la insulina en estos dos señores es el transporte de glucosa. El transporte facilitado, ¿no? Acá, señores, en el hígado, el factor limitante es la conversión en glucosa 6-fosfato, atrapamiento de glucosa. Esos son los factores limitantes. Factor limitante, ¿qué quiere decir? Aquel que limita su acción. O sea, si no viene transportadores, mancado. Si no se ve, sale. Ese es el factor limitante. Muy bien. Entonces, la insulina, como ya lo mencioné, estimula la expresión del GLUT4 y su externalización hacia la membrana. Aparte, la glucosa va a estimular, obviamente por vía hepática, la glucosinasa para convertir glucosa a 6-fosfato. Pero no solamente va a estimular la glucosinasa, va a estimular a la fosfofructoquinasa y a la piruvatoquinasa. Y aparte va a inhibir a la carboxinasa fosfenolpiruvato. ¿Qué es lo que va a buscar? Evita que se degrade la vida, de acá, que lo que se forma se vuelva a degradar, ¿no? Para formar más glucosa. Entonces, viendo acá el efecto, entonces, nosotros vamos a tener el efecto de formar glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esta glucosa 6-fosfato va a seguir esta vía. Y la insulina va a estimular también a la enzima glucógeno sintetasa. Y se va a formar glucógeno. Y este que está acá está mochado, es porque va a inhibir a la fosforinasa. Tú no te ves, te quedas ahí. Y se queda el glucógeno. Entonces, ese es el papel de la insulina en el metabolismo de carbohidratos desde el punto de vista hepático. Obviamente, acá en el músculo también se estimula la isocinasa, glucógeno sintetasa y se vuelve a formar glucógeno. ¿No? Acá esto lo vamos a tocar con esto inmediatamente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa para tocar este punto cuando uno está haciendo ejercicio? Dice que en ejercicio, para tocarlo en la parte también en ejercicio, que vamos a hablar de las fases de acciones del páncreas endocrino, se estimula el ingreso de glucosa por GLUT4 independiente de insulina. O sea, en este caso el GLUT4 se estimula no por la acción de la insulina, sino que dice que por fenómenos contráctiles musculares. Incluso a veces otros autores dicen que ni siquiera necesita transportador para ingresar en estados de ejercicio. ¿No? O sea, por ahí va la cosa. Muy bien. Lípidos. ¿Qué va a pasar con los lípidos? Cualquier excedente que tengan ustedes de glucosa, o sea, glucógeno, ¿qué es lo que va a ir? A esta vía. A vía de la glicólisis.
Entonces, porque estas son enzimas glicolíticas claves que se han activado. Entonces, el glicerol trifosfato viene acá y se va a utilizar la acetilcoenzima A por vía de estimulación de la acetilcoenzima A carboxilasa y se va a formar grasa, triacilglicerol. Esa es la otra acción de la insulina. Y aparte que el glicerol trifosfato que se forma acá mismo va a servir también para formar triacilglicerol. Obviamente acá en la grasita, también obviamente por este de acá, que está acá, se estimula y se forma triacilglicerol. Y la insulina va a inhibir a la lipasa hormonosensible. La lipasa hormonosensible es aquella enzima que participa en liberar la grasa y tengas tú en tu sangre ácido graso más glicerol, como ya vimos en la parte de catecolaminas, la parte final, ¿no? Muy bien. Acá obviamente, digamos, hay otra acción más, ¿no? Entonces se estimula la promoción de LDL de colesterol. Sale el LDL de la sangre y la insulina activa la lipoproteína lipasa, la lipasa de lipoproteína. Se forman ácidos grasos libres, de nuevo a la grasita, para formar triacilglicerol. O sea, se forman por acá y por acá. Proteínas favorecen el transporte de aminoácidos neutros, menos acá, todo menos acá, y participa en lo que es el cambio translacional de DNA, de traslación, ¿no? Ese es el papel en lo que es proteínas. Otros puntos importantes que tienen que ver con, ya para, digamos, para lo que es un poquito de los mecanismos fisiológicos de la clínica, porque nosotros usamos insulina cuando hablamos de hipercalemia, entonces por obvias razones, la hipercalemia puede ser un estímulo para la secreción de insulina. Lo que la insulina hace es aumentar el transporte del potasio al intracelular. Nosotros usamos insulina para tratar las hipercalemias junto con ¿cómo se llama? Con resinas de intercambio catiónico, cayacelate, furosemida. O sea, los efectos para tratar hipercalemia breve para ustedes, antagonizar el efecto del corazón con gluconato. Hacer que la insulina meta los celos con beta 2 agonistas. Ya hablé de adrenalina, insulina, que otros autores van a encontrar que dice porque estimula la bomba sodio-potasio TPasa. Nosotros, la mayoría de autores, nosotros los clínicos que hemos manejado hipercalemia, varios libros hablan que la insulina estimula la sodio-potasio TPasa. Obviamente, ¿qué hace? Saca sodio, mete potasio, ¿no? Y la eliminación por furosemidos, diuréticos, resina de intercambio catiónico o la diálisis. Puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. O sea, eso lo hacemos en clínica, se los paso a ustedes porque también es una acción de insulina. Obviamente, dice que la insulina ya en estado basal, estado nativo, o sea, lo que va a hacer es suprimir el transporte, el flujo por canales iónicos, la famosa electrofisiología de los canales iónicos que les repetí hasta el cansancio en mis alumnos de seminario. La insulina tiene el poder de inhibir, digamos, el flujo, pero más lo hace del que despolariza el sodio. Pero la insulina hiperpolariza la membrana. Ese es otro efecto de la insulina. Puede haber hiperpolarización de la membrana. Obviamente, señores, y no lo tocamos en seminario para mis alumnos que están acá presentes, porque eso es fisiopatología. Ese es mucho de los efectos que explican trastornos en electrocardiograma. Muy bien, pasamos al siguiente.
Vamos al alter ego, al glucagón. Se puede escribir como glucagón o glucagón, dice. O sea, no hay ningún problema en la escritura. Pues lo he puesto como la otra que van a encontrar, glucagón, ¿no? Y el glucagón también tiene, así como hay de la proinsulina, también tiene un proglucagón. En la célula alfa pancreática vamos a tener que se puede excindir el péptido relacionado con glicentina, el glucagón propiamente dicho, el péptido interpuesto y un fragmento de glucagón mayor, ¿no? Obviamente el que tiene actividad biológica mayor es el glucagón. Pero se dice, señores, que hay en la célula intestinal y cerebro otros que se pueden lograr similares al glucagón. GLP1 o GLP2, está en inglés, péptido similar al glucagón, ¿no? El de like, 1 y 2. Estos señores se le conocen en el mundo del AMPA como las incretinas. Las incretinas estimulan la secreción de insulina. O sea, tiene un efecto antagónico a su superior, por así decirlo. La incretina se usa, por ejemplo, para tratamiento de diabetes. Claro. Pero podemos tener la oxintomodulina también, ¿no? Pero que no tiene, obviamente, no tienen importancia más que estos que están acá al lado, ¿no? Si hablamos de glucagón, estamos hablando de 3 principales controladores de la secreción. La glucosa, pues me dicen, no, pero me estoy engañando. Pues se me acaba de decir que la hipoglicemia, pues. La hipoglicemia. Mientras que para la insulina es la hiperglicemia y el estímulo para su secreción, el glucagón es la baja, o sea, la hipoglicemia. Aminoácidos, los aminoácidos sobre todo, no solamente van a estimular, como ustedes han visto, por obvias razones, al glucagón, sino también a la insulina. ¿Por qué? Se dice que la aplicación fisiológica aplicada a la clínica es que los aminoácidos lo que van a hacer es prevenir cualquiera de los efectos, la hiperglicemia o la hiperglicemia. Por eso es que hay una secreción mutua de ambos. La adrenalina no solamente, bueno, por el efecto que ya vimos, no solamente tiene una acción hiperglicemiante, sino que también tiene acciones sinérgicas y similares con el glucagón. Acá, por el péptido inhibitorio gástrico, gastrínico y cistoquinina, lo que se ha visto en clínica, nosotros cuando tenemos pacientes con pancreatitis, sabemos por eso, que estos, por ejemplo, van a estimular la secreción de glucagón cuando hay transferencia de glucosa y aminoácidos por vía intravenosa. Dicho en otras palabras, ustedes cuando lleguen, ni siquiera ahora, porque eso no les van a enseñar en su pregrado, ya cuando lleguen a especialidad le van a enseñar lo que es el soporte nutricional avanzado. Y eso tiene que ver con estos 3 señores, ¿no? ¿Quiénes viven? Los ácidos grasos y la secretina. Vamos a ver qué es el mecanismo de glucagón o glucagón, como gusten, que es todo lo contrario a lo que es insulina. Y acá no está el músculo, porque no tiene acción sobre él. Solamente hígado y grasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con el metabolismo de proteínas? Va a favorecer lo que es, así como la insulina tenía el efecto que vieron ustedes acá, lo que va a ver es que va a favorecer la desaminación oxidativa, va a formar esqueleto de carbono. ¿Y qué es lo que van a hacer? Formar glucosa, gluconeogénesis. Acá pasa lo contrario, se estimula la fosforilasa y se inhibe la glucógeno sintetasa. No quiero hacerlas, vamos afuera. Glucosa y fosfato, glucosa
fosfatasa, que es la que hablé en lo que es, ¿cómo se llama? En catecolaminas, ¿se acuerdan? Acá está graficada. Glucosa ahí a la sangre, nivel sérico. Aparte, lo que, ¿cómo se llama? En grasas, ¿no? Lo que hemos hablado de carbohidratos, va a estimular a la lipasa hormonosensible. Y esta lipasa hormonosensible va a liberar ácidos grasos libres y glicerol. Entonces, los ácidos grasos libres, glicerol realmente puede volver a meterse, ¿no? Y ¿no? ayudar a la glucosa. Pero los ácidos grasos libres forman cuerpos cetónicos. Forman cuerpos cetónicos, ¿no? Somatostatina, ya para acabar las hormonas y pasar ya para la parte final. Somatostatina es un polipéptido pequeño secretado por las células D y por las neuronas neurosecretoras parvocelulares, ¿no? Los estímulos que estimulan la secreción de insulina incrementan también la somatostatina, ¿no? Inhibe aparte la hormona de crecimiento, la TSH, glucagón e insulina, ¿no? Básicamente, creo que ya no hay más de somatostatina. Por ejemplo, somatostatina se dice que, digamos, al disminuir pues tanto insulina como glucagón, lo que va a favorecer es, digamos, el efecto de antagonizar lo que es la hiperglicemia, ¿no? Porque el glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿no? Sobre todo lo que va a pasar, se ha visto, o sea, en parte, no se suele usar mucho, pero está reportado todavía por algunas revistas, sobre todo, que, por ejemplo, en diabetes tipo 1, que tienen que ver con una inefectividad o no, una nula secreción incluso de insulina, la somatostatina va a servir porque va a antagonizar al glucagón, porque no tenemos insulina y se aplica una insulina exógena, ¿no? Y ese sería el papel de la somatostatina desde el punto de vista farmacológico. En la secreción gástrica, obviamente seguramente el doctor José Torres Solís les habrá explicado, pero lo que va a hacer la somatostatina es inhibir a las células paritarias oxíntegras, ¿no? Perdón, a las células G, y de paso a las células paritarias de lectina, y entonces va a inhibir la secreción de ácido, ¿no? O sea, un estímulo directo e indirecto a la vez, ¿no? Entonces, ese sería el papel de la somatostatina, que solamente lo he puesto para recordarles de ustedes, ¿no? Peripéptido pancreático. El peripéptido pancreático lo que va a hacer es una se secreta primeramente las células PP o las células F también, ¿no? Por eso le decía que había, ¿no?, literaturas que hablan de PP o células F, estimulada por la secreción de proteínas y grasas ingeridas, ¿no?, principalmente. En la obesidad, lo que se va a ver es una disminución del polipéptido pancreático, y en la diabetes tipo 1 más bien es un aumento, ¿no? Algo paradójico sería, pero no, porque estamos hablando de diabetes tipo 1, ¿no? La obesidad más bien va vinculada con diabetes tipo 2. Nada, ¿cuáles son sus acciones? Va a inhibir la secreción de insulina y la somatostatina, y el papel en el sistema gastrointestinal es que, por ejemplo, el nervio endocrino va a disminuir la secreción de enzimas, de bicarbonato pancreático, ¿no? Va a nivel gastrointestinal, va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, y va a nivel de lo que es la motilidad gastrointestinal, va a disminuir la motilidad del peristaltismo. O sea, el papel de este señor en el aparato gastrointestinal es ralentizar el sistema digestivo, lo ralentiza. Ya para acabar, nos quedan 25 minutos todavía. Vamos a hablar del estado de absorción, ¿no? Estado de absorción, posabsorción, estado de ayuno y el ejercicio, son los 4 temas. Como es una clase de fisiología, no hemos tocado diabetes, tipo 1, ¿no? Porque eso ya lo van a ver en fisiología, ¿no? Entonces,
al nivel del estado absortivo, tenemos el papel que puede haber sobre carbohidratos, grasas y proteínas, ¿no? Y comenzamos con carbohidratos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una captación aumentada por los hepatocitos. Como bien vimos, la glucólisis se va a aumentar. Obviamente, por la vía glucolítica se va a producir, o sea, el papel de la vía glucolítica no solamente es producir energía, ¿no? O sea, también obviamente se va a producir acetilcoenzima A y NADS para justamente para servir como sustrato metabólico de la acción de la insulina, ¿no? Entonces, va a haber una conversión de acetilcoenzima A en los hepatocitos y aumento de la síntesis de ácido graso por los hepatocitos, obviamente, como hemos visto, ¿no? Va a haber una gluconeogénesis aumentada y un aumento del glucógeno hepático que queda como reserva, ¿no? En el nivel de los miocitos en el tejido muscular va a haber también una glucólisis aumentada y acá es un error de tipeo del autor, sería un aumento, al haber un aumento del glucógeno muscular, un aumento de la gluconeogénesis, ¿no? Así que cuando estén ahí, pues, la normativa es ahí corregirlo, ¿no? Va a haber una captación aumentada de por los hepatocitos. Obviamente, como ya hemos explicado, esto es solamente, digamos, el colofón de lo que hemos hablado. A una glucólisis aumentada, se va a aumentar la formación del glicerol trifosfato en los adipocitos. Vemos que el glicerol trifosfato es un sustrato metabólico importante. ¿Para quién? Para la síntesis de triglicéridos por adipocitos, ¿no? Además, hay una captación aumentada por todas las demás células y va a haber una gluconeogénesis aumentada. Eso a nivel de lo que es carbohidratos. O sea, todo lo que es la parte, digamos, energética y todo fundamental, ¿no? En proteínas, ¿no? Tenemos esta respuesta. Obviamente la captación en todas las células en crecimiento, todas las células en crecimiento, un aumento en la síntesis. De repente, antes me ha saltado algo a la memoria. Se dice que las células que no requieren transportadores específicos creo que también me he olvidado, por ejemplo, cuando hablé de lo que es tejido adiposo y tejido muscular, hablé de GLUT4, ¿no? Pero en el hígado el transportador es el GLUT2, que no depende de insulina, por si acaso. Entonces, y más bien como ahí sí fijar los dos, ¿cómo se llaman? Los dos factores limitantes, ¿no? El factor limitante del transportador, el factor limitante de la fosforilación, ¿no? Y de repente para también acotar que los que no requieren transportadores para el ingreso de la glucosa son el cerebro, células renales, ¿no? Eritrocitos, no requieren transportadores, ¿no? Bueno, volviendo al punto ya, sin recordar lo que lo había mencionado, hay un aumento de la captación en todas las células en crecimiento y aumento de la síntesis proteica, ¿no? El excedente captado ya por el señor hígado, ¿no? El hígado lo que va a hacer es la desaminación hacia los esqueletos de carbono. Obviamente, como ustedes ven los esqueletos de carbono, ¿a dónde van? ¿No? En la gráfica del hígado. Vamos a tener dos tipos, ¿no? El esqueleto de carbono glucogénico o glucógenos, que van a participar en este señor que es el ciclo de Krebs, ¿no? Y la gluconeogénesis de los esqueletos de carbono. Vamos a formar glucógeno para reserva, ¿no? Y los esqueletos de carbono cetógenos o cetogénicos, también llamados, va a haber una acumulación de acetilcoenzima en los hepatocitos. Y va a haber un aumento de la síntesis de nódulos de ácidos grasos por los hepatocitos. De nuevo lo que vimos, ¿no? De leer y toda la parafernalia esa que les mostré, ¿no? En lípidos, ¿qué es lo que va a pasar? En lípidos vamos a ver los famosos kilomicrones, ¿no? Cuando hablamos con mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la absorción de grasas, hablamos de aquellos que tienen menos de 10 de cadena, ¿no? De ácido graso de cadena corta, cadena larga, ¿no? Y hablamos de la cadena corta que pasa sin ningún problema,
O sea, y lo de cadena larga, que van a sufrir transformación y finalmente ya se convierten en kilomicrones, pasan a la linfa, se forman equilibrio, bla, bla, bla. Todo eso que hablamos esta vez, lo que son de mi grupo seminario, este es su colofón a nivel de la acción que van a sufrir, o sea, la acción que sobre ellos van a ejercer, ¿no? Pero los kilomicrones de la grasita ya ingerida, dice, el contenido es hidrolizado y liberado de la sangre en su paso a través de los capilares, obviamente. Para un momento en la concentración inflamática de esos grasos y glicerol, obviamente ya están activando ustedes su razonamiento y hacia dónde va la cosa, ¿no? Para un momento en la captación de ácido graso por los adipocitos y de nuevo un aumento de la síntesis de triglicéridos por los adipocitos. ¿Se dan cuenta que la fisiología del páncreas endocrino es muy sencilla? Se repiten procesos. Todo, si tú sabes bien un proceso, por eso, señores, siempre es importante que ustedes repasen todo lo que es sus vías metabólicas, su bioquímica básica, porque de ahí todo es aplicar acá nomás. Todo es aplicar. Muy bien. Los remanentes de aumento va a haber una captación de del glicerol ahora por los hepatocitos, ¿no? La glicerol sinasa va a fosforilar el glicerol y lo va a liberar en el torrente sanguíneo. El glicerol fosfato va a ser captado por los adipocitos y de nuevo se forma este señor, el triglicérido. Los remanentes de kilomicrones depositados por los hepatocitos, recuerdo cuando hablábamos de los entonces, ¿no? Son liberados de ácido graso, colesterol y aminoácidos. O sea, ¿qué va a pasar? El remanente quimicrón va a ser hidrolizado y se van a liberar estos elementos que están acá. Los aminoácidos diseminados en el hígado de nuevo esqueleto de carbono, gluconeogénesis, ¿no? Obviamente no está acá. Ácidos grasos convertidos a triglicéridos en el hígado. Los triglicéridos y colesterol integrados en lipoproteínas liberados por los hepatocitos en el torrente sanguíneo como BLDL. También está en el gráfico. Dense cuenta que todo se repite. Todo se repite. La fisiología endocrina es una de las cosas más sencillas que puede haber del páncreas endocrino. Porque todo es, ya, ¿sabes un proceso? Se repite. Obviamente este es un gráfico, ¿no? Que ustedes son un tigre, ¿no? La hipoproteína y pasa, cada vez más explicable con todo lo que se ha mencionado, ¿no? Es un gráfico nada más. En el estado de posabsorción. El estado de absorción dura 4 horas en promedio, ¿no? Casi como lo que nosotros sabemos de la fisiología gastrointestinal, que cuando les hablaba a mis alumnos de cuánto dura en pasearse el estómago, y les hablaba que en promedio 4 horas, ¿no? Un estómago normal, ¿no? Obviamente si hablamos de un estómago patológico, con antropatía trófica, lesión del marcapaso gástrico, ya se prolonga pues, ¿no? Pero dice que el estado de absorción dura en promedio 4 horas, mientras este puede durar de 8 a 12, ¿no? Dice, ¿no? Obviamente me pasó curiosidad, ¿no? Esto yo lo he hecho en la diapositiva original, pero me pasó lo mismo que me pasó con la última clase de fisiopatología, porque me falta una que dictar, que es la de shock séptico. Y esto que lo pasé, yo siempre lo paso a mi correo y lo reviso para ver si no falta nada. Y estaba esto y estaba en blanco. O sea, esto que yo he creado no se podía leer. Entonces, ¿qué me quedó? Lo mismo que hice esa vez con lo de fisiopatología, le tuve que poner una foto. No sé qué será, computadores loca, no sé, pero no dejaba que esto lo proyecte. Entonces yo por eso siempre reviso mis diapositivas para no tener ningún error. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta posabsorción? Ya terminó todo, ya se absorbió. Entonces, los alimentos han sido digeridos y absorbidos en la sangre. Objetivo, mantener la glucosa sérica. Como mencionamos, la glucosa sérica no puede bajar ni subir bruscamente. Tiene que ser un mantenimiento, un cutoff adecuado para esto, ¿no? Los termos almacenados deben movilizarse, ¿no? En el hígado, músculo y células adiposas va a haber todo este proceso, ¿no? La movilización. La concentración de glucosa sanguínea inicial puede descender. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí paradójicamente hay una
disminución de la liberación de insulina y un aumento de glucagón, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, luego que va a pasar, va a haber, para estos fenómenos va a haber glucogenólisis o glucogenólisis también, y gluconeogénesis en el hígado. El músculo esquelético va a haber glucógeno y proteínas, y las células adiposas va a haber lipólisis. Obviamente la lipólisis, ¿por qué? Porque como hemos hablado, las cetonas son también una fuente de energía, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar en el estado post-absorción. Todos estos fenómenos se activan para que la glucosa se mantenga en un nivel adecuado, ¿no? Hasta que venga tu siguiente comida. En el estado de inanición, que es obviamente un estado de privación del alimento, ¿no? ¿Qué va a pasar en la inanición de más de 24 horas? No vamos a hablar de la inanición prolongada o la muerte por inanición, que es, digamos, ya un fenómeno ya de fisiopatología ya, lo que sufren, por ejemplo, sufrieron los judíos por los campos de concentración. Y no vamos a hablar de inanición corta. Va a haber una secreción de glucógeno hepático, ¿no? O sea, el glucógeno hepático se va a tender a degradar, ¿no? Va a haber un aumento, o sea, la inanición, ténganlo en cuenta que lo que va a comportarse como un estado de estrés, o sea, la inanición va a ser como un estado de estrés, ¿no? El aumento de la descarga simpática, va a haber una inhibición de la secreción de insulina, o sea, lo que busca es que la insulina es una hormona que predomina para que aumente pero para que se deposite la glucosa adentro y baje la glicemia. Entonces, se va a inhibir la secreción de insulina porque lo que buscamos es mantener energía disponible, ¿no? Va a haber una estimulación de la secreción de glucagón, va a haber una estimulación de la lipasa hormonosensible por este y por este, va a haber la lipólisis en el tejido adiposo, un aumento de la munición de ácidos grasos libres y va a haber la cetosis. ¿Cuáles son lo que se van a formar? Oxaloacetato y beta-hidroxibutirato, ¿no? Son las cetonas que se van a formar, ¿no? Va a haber en el nivel proteico, acá obviamente salió un poquito cortada la secreción del glucógeno hepático, la reserva de más o menos 100 gramos se va a agotar en 24 horas, ¿no? El aumento de proteínas, gluconeogénesis de esqueleto de carbono y glucosa sanguínea normal baja. Ese es el objetivo primario de la inanición, ¿no? Si hay una glucosa sanguínea muy baja, va a haber una glucólisis disminuida y cetosis. Y esta cetosis va a ser la energía principal de la que va a trabajar el cuerpo mediante los estados de deprivación, ¿no? Esto, ¿cuánto puede durar una persona en inanición? Hay muchas literaturas que van a documentar esto, principalmente, no sé, depende del tipo de resistencia, en promedio 7 días, 5 días, hasta el término de esto, ¿no? Y finalmente, para acabar, creo que viene otra clase, y estamos a 15 minutos. En ejercicio, va a haber un aumento de la descarga simpática de la energía circulante, va a haber una inhibición de la secreción de insulina, por lo que ya hablamos, una estimulación de la secreción de glucagón, una estimulación de la glucogenólisis, va a haber una estimulación de la lipólisis, ¿no? Una estimulación de la captación de glucosa por los músculos, por lo que ya hablamos, y una glucólisis aumentada. Y eso sería todo, señores. Nos vemos para noviembre para hematofisiología.